Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos en las instalaciones de Canal Yus Multimedia. Recuerden que el programa se transmite a través de la página de Facebook del Canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias a la Facultad de Derecho por propiciar este espacio y les recordamos que el programa se retransmite en la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para nuestra invitada del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos acompaña la licenciada en Ciencia Forense Belén Cruz Galicia para poder conversar sobre la temática integración de las ciencias forenses en el análisis de contexto para la búsqueda de personas desaparecidas en México. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestra invitada. Es graduada con mención honorífica de la licenciatura en Ciencia Forense con la tesis Propuesta de integración de las ciencias forenses en el análisis de contexto para la búsqueda de personas desaparecidas en México. Cuenta con un diplomado profesionalizante en materia de búsqueda que fue impartido por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, también en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Estas ciencias forenses se involucran y contribuyen paralelamente con diversas ramas del derecho y organismos de impartición de justicia, con elementos probatorios al Ministerio Público, aportando evidencias de carácter científico, aplicadas bajo ciertas metodologías y técnicas en estricto apego a la normatividad y a los protocolos de actuación vigente en nuestro país. El análisis de contexto puede ayudar a identificar patrones en las desapariciones, establecer conexiones en los casos aparentemente no relacionados, determinar áreas geográficas de alto riesgo y proporcionar pistas que puedan llevar al paradero de las personas desaparecidas. Además de que puede contribuir a la identificación de posibles responsables y a la prevención de futuras desapariciones. Bienvenida, Belén, es un gusto tenerla. Hola, muchas gracias. Ay, el gusto es mío con dos grandes profesoras que me acompañaron en este camino tan bonito. Pues es un gusto además que estés con nosotros porque esta temporada en Mundo Forense estamos queriendo mostrar a nuestro auditorio justamente lo que se hace dentro de la escuela, los quehaceres a los que están dedicados nuestros profesores, pero también nuestros estudiantes y los estudiantes egresados, ¿no? Que ahora ya son profesionistas que están como empezando a incidir en el campo del sistema de justicia penal. Lo primero que quisiera yo preguntarte es que justamente le cuentes al auditorio qué fue lo que te llevó a escoger un tema como el análisis de contexto, que cuando yo creo que tú empezaste la carrera, ¿no? Pues era una herramienta que apenas empezaba, ¿no? Como su utilidad, a pesar de que ha existido durante un tiempo ya significativo, pero en los contextos mexicanos creo que apenas empezó como a tener esta relevancia, ¿no? Y ¿cuál fue el motivo de origen del tema de tu tesis, ¿no? ¿Y qué te llevó como a investigar esto? Pues justo la primera vez que escuché el término fue de usted en su clase de criminología, el análisis de contexto, y, o sea, me llamó mucho la atención porque dije, es que sí, o sea, la mayoría de las preguntas que se hacen o que nos hacen a los científicos forenses es como ¿por qué? Y la respuesta siempre es depende. Es que, o sea, depende de muchos factores, depende de incluso hasta del clima, o sea, son cosas que para la gente, la población normal, resultan pues irrelevantes, pero para nosotros todo eso tiene un peso sobre el delito que se comete en este caso. Bueno, porque no solo se investigan delitos, ¿no? Pues en la carrera se hablan de conflictos en general. Al escoger mi tesis, yo dije, es que, o sea, el análisis de contexto tiene mucho que dar,
no solo para la desaparición forzada de personas, sino también para la investigación de otros delitos, como más del fuero común, por decirlo así. Y dije, no, o sea, aquí hay un campo, y de hecho sí, o sea, en América Latina los que más están a la vanguardia de esto son los colombianos. Ellos han hecho más tesis al respecto y ya están implementando el análisis de contexto como prueba en los ministerios públicos. Aquí eso es lo que falta, pero bueno, ahí vamos, y me pareció muy importante este tema, justo en un fenómeno que nos está dañando mucho como sociedad, que es la desaparición forzada. Pienso que, por ejemplo, si nosotros vemos las sentencias, ¿no?, de la Corte Interamericana, ¿no?, de Derechos Humanos, siempre como el análisis de las violaciones a derechos, ¿no?, de las personas que son motivo de esa controversia, siempre están analizados a partir justamente de los contextos en los cuales ocurren, ¿no? Esto le permite al público, bueno, en primer lugar a las personas juzgadoras entender por qué se produjeron esos eventos, y luego también cumple una función muy importante a nivel social, ¿no? Porque permite como encuadrar lo que está ocurriendo en un espacio, tiempo históricamente delimitado. Lo que creo que a veces dentro del proceso, procesalmente hablando, Carla ahí nos podrá decir más sobre eso, pero creo que desde el punto de vista procesal eso se pierde. Claro, ¿no? Sí, totalmente, es como el perito sea objetivo, o sea, lo que le pregunté contesté, y es que no, o sea, detrás de lo que sucedió hay todo, pues sí, valga la redundancia, un contexto que te explica por qué sucedieron las cosas, cómo sucedieron, por qué fue esa víctima, por qué fue ese victimario, por qué fue ese modus operandi, y me parece que es algo súper importante que se pierde, o sea, lo que quieren es como celeridad, rápido, un caso, el otro, resolverlo. Lo que se pierde al no hacer un análisis de contexto justo es que se repita, o sea, al hacer un análisis de contexto lo que se quiere es buscar las causas para atacarlas desde raíz y que no se vuelvan a repetir estos delitos. Un método de prevención, es como la salud, no queremos ya curar la enfermedad, lo que queremos es prevenirla, y eso es lo que se intenta con el análisis de contexto. Belén, a mí me gustaría que pudiéramos tal vez partir como para nuestro auditorio, que no necesariamente pueden conocer a qué se refiere el análisis de contexto, o que tienen este perfil de poder ser estudiantes de otra carrera, o algunos otros peritos que en muchas ocasiones pueden estarnos observando, o de instituciones de procuración e impartición de justicia. La pregunta que a mí me gustaría hacer base es, ¿qué es un análisis de contexto? ¿Qué conlleva? ¿Por qué es tan amplio? ¿Cuál sería la finalidad de poder dar un contexto a las personas que están investigando un hecho, o que lo están utilizando como una metodología para búsqueda, o que lo están observando a partir de poder definir o decidir en un proceso de carácter penal? Porque las vertientes son muy interesantes en cuanto a que puede ser una herramienta, puede ser también una herramienta de búsqueda, una herramienta para la investigación, una herramienta para la sanción del propio delito. Pero, ¿qué es este análisis de contexto? O sea, que lo vaya describiendo y que nos permita visualizarlo con esta descripción, qué debe contener, qué se hace, cuáles son los fines, cómo se integra, todos estos elementos. Híjoles, es que es todo un tema de tesis, ¿qué es el análisis de contexto? Porque, bueno, a grandes rasgos, la academia lo puede adaptar a su campo, es decir, bueno, esta metodología surge de las ciencias sociales, pero se le ha visto muchos usos y ya cada ciencia lo ha adaptado a lo suyo. Por ejemplo, telecomunicaciones, medicina y en nuestro caso ciencias forenses, es una metodología. ¿Cuáles son los pasos específicos? No se tienen porque se adaptan a lo que la ciencia pida. Entonces no se puede pasar completamente de un análisis de contexto social a uno arquitectónico, por ejemplo.
Lo que sí se busca en ciencia forense es que, por ejemplo, el análisis de contexto que se usa en la Comisión Nacional de Búsqueda se inscribe en un marco jurídico de garantías y de derechos humanos. Eso es lo que lo hace especial en ese ámbito. Ahora se está usando o se intenta usar en la investigación penal para fincar responsabilidades, pero la forma en la que tienen para trabajarlo es diferente. También hay otro análisis de contexto que se le conoce como análisis criminal, que es el análisis específico de una conducta delictiva. Y la verdad, pues es que no hay un consenso de lo que compone el análisis de contexto. Es como que cada quien lo adapta a las necesidades que tiene, pero en general, pues es como el dividir por partes el ambiente que hay en un determinado fenómeno, el que usted quiera estudiar. En este caso, que es la desaparición forzada, pues lo que busca también es que con este método es identificar patrones y tendencias para juntar casos y así que no se investigue uno en individual, sino que se investiguen varios colectivamente y así pues dar celeridad y sí, pues pronta atención a todos los casos, porque ya resulta humanamente imposible atender cada uno de los casos y por eso ya se agrupan. Bueno, independientemente de lo complejo que es integrarlo y de la dependencia que tiene respecto al problema en específico, sí cuenta con cuestiones metodológicas. O sea, tendría que explicar una temporalidad, estar centrada en un área geográfica específica, dividirlo por secciones, por partes. Cuando se hace esta falta de integración en las líneas de investigación es porque en efecto los expedientes empiezan a dividir por sí solos y no hay alguien que se siente y que pueda observar estos patrones. Así es. Entonces, ¿cómo es que se va integrando y por qué es tan importante buscar esta nueva metodología en donde hay tanta información, pero también hay que clasificarla, hay que dividirla, hay que estructurarla, pues para cumplir con todos los, digamos, como todos los elementos que puede tener el análisis de contexto, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? O sea, en el caso, por ejemplo, de desaparición, se divide geográficamente porque en efecto el periodo, el problema es la búsqueda, los números o el registro nacional de personas desaparecidas y personas no localizadas. Pues, ¿cómo empiezas? ¿Cómo haces esta división para poderle explicar un poco más al auditorio en qué consiste? Porque dejarlo tan amplio pues solo nos da las herramientas como la prevención o tomar algunos elementos, pero entonces ¿cómo se va construyendo? ¿Cómo poder adaptar esa metodología que viene de las ciencias sociales, que está en las ciencias forenses y que ahora busca atender un problema de personas desaparecidas y personas no localizadas? ¿Hay una división o se toma a las personas en general? ¿Solo son las carpetas? Un poco que nos pueda decir cómo es que funciona esta metodología. Pues puede funcionar de inicio de varias formas, ya sea partiendo de las características victimales. Si es una población vulnerable, mujer, niños, niñas, adolescentes. Después, o también las características del presunto victimario o de las características temporales, geográficas, o sea, puede partir de ahí. Pero para esto, el primer paso es una lectura de los casos. Sí, es como la introducción a todos estos, es pues recolectando información, viendo qué es lo que se tiene. Después pasa a una segunda fase, que es la organización de esta información, qué sirve, qué no, depuración. En el caso, por ejemplo, de cuando se empieza a recolectar y hacer la lectura, solamente se debe tomar en consideración como el expediente, en este caso la carpeta de investigación, porque ¿qué sucedería cuando hablamos de periodistas o de defensores de derechos humanos que tienen ciertas características? Pues como yo creo que también es muy importante empezar a recopilar información pues de los medios de comunicación, ¿no? Incluso de los medios locales, que son, digamos, aquellos que tienen también pues otro tipo de periodismo diferente
o solo se quedarían con la sola lectura de la carpeta de investigación y no se toma en consideración pues otro tipo de fuentes. No, sí se toma en consideración, al menos en la Comisión Nacional de Búsqueda, ellos sí toman en cuenta cualquier noticia criminal que haya, bueno, cualquier noticia que dé información sobre la desaparición de dicha persona. En el caso del análisis de contexto para la investigación penal, ahí sí solo se usan medios de prueba que ya previamente pues fueron hechos por expertos. O sea, ahí solo se usan carpetas. ¿Por qué? Porque parte de la idea de que esa desaparición es un delito, mientras que en la Comisión Nacional de Búsqueda no necesariamente una desaparición pues va vinculada a un delito. Pero ellos sí, digamos que utilizan todos los medios disponibles que hayan, y la fiscalía, ¿no? Se enfoca como todo lo que ya se tiene en las carpetas de investigación. Uh-huh. Creo que justamente una de las herramientas o una parte de la metodología importante del análisis de contexto tiene que ver como con la parte de la sistematización que se hace del conjunto de fuentes de información, ¿no? Uh-huh. Es decir, una parte esencial cuando haces análisis de contexto es que tú revises diferentes fuentes y que sistematices esa información, lo que tú decías, ¿no? Establecer puntos de encuentro, ¿no? Ajá, concordancias, sí, patrones, ¿no? Y eso pasa por la revisión, pues, de carpetas, sí, pero también como de notas, pero también a lo mejor incluso de precedentes o sentencias previas, uh-huh, sí, de archivos históricos, ¿no? Uh-huh. Que van a ser como importantes para proporcionar esa información, ¿no? Sí, claro. Creo que también es importante decirlo, que así como otras metodologías, los análisis de contexto también tienen planteamientos del problema, uh-huh, ¿no? Tienen como preguntas enfocadas o guías, ¿no? Sí. O sea, tienen como toda una serie de pasos que hacen que, como tú decías, sea una herramienta que permite como ir organizando y sistematizando información que de otra manera pasa desapercibida y uh-huh, que, como bien lo comentabas, para la crisis forense que tenemos, pues ya resulta prácticamente imposible poder como analizar caso por caso, ¿no? Entonces, agruparlos en patrones me parece que es como una cosa importante, y ahí el análisis de contexto hace un trabajo esencial. En ese sentido, yo quisiera preguntarte, en el análisis de contexto como herramienta metodológica hay un trabajo interdisciplinar, sí, ¿no? Así es. ¿Qué tipo de disciplinas son las que se involucran en el análisis de contexto? Y dos, en el caso específico de la desaparición de personas, tú decías que hay un enfoque de derechos humanos, ¿no? Y legal. Sí. ¿No? Me gustaría que nos explicaras justamente o que compartieras eso como con el auditorio. ¿Qué disciplinas están como interactuando en el análisis de contexto? Y luego, ¿en qué consiste este enfoque específico que tiene, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda para resolver un problema uh-huh, como el de la... Ok, sí, los protocolos de búsqueda mencionan explícitamente 3 disciplinas que son criminología, victimología y antropología. Las menciona como que pues son la base para empezar un análisis de contexto, y si bien son enunciativas, no son limitativas, sí. Uh-huh. Se puede usar cualquier ciencia que pueda aportar algo, y justamente en mi trabajo de investigación es lo que valoro, o sea, valoro muchas disciplinas, 30 me parece, que pueden aportar algo y que no se les ha visto un papel activo. O sea, se ha visto, por ejemplo, el uso de historia, de geografía, de demografía, pero ¿qué me dicen de arqueología? No, arqueología también se ha usado, de arquitectura. O sea, uno pensaría que pues la arquitectura pues nada más está ahí, ¿no? Y no, es que juega un papel dinámico, siendo que no, la arquitectura no solo son edificios, sino también pues es un ente dinámico que incluso es violento, o sea, fomenta ciertas actitudes de la gente que promueven a la comisión de un delito, y eso es lo que investigo más a fondo. Sí,
si podemos, por ejemplo, hablar de la obra de arte que se expuso en el MUAC del 2017, que es Los Caminos de Iguala que se bifurcan. Es una exposición que, pues, primero llevo muy presente porque fue de las primeras que vi en la carrera, y segundo porque usa la estética. O sea, y la estética, pues, no es una ciencia, pero la usan con el fin de explicarle al público cómo fue aquella noche del 26 de septiembre del 2014. Y bueno, cuando yo propuse las artes como formas para que nos ayuden a investigar una desaparición forzada, pues sí fue como, ¿qué? Porque pues no son una ciencia, pero yo lo que quería dar a entender era que las artes en ayuda de las ciencias forenses pueden ayudar a explicar estos procesos de una manera más digerible para el resto de la población. Bueno, en el caso de la arquitectura, o sea, eso creo que tiene como, o sea, desafía un poco como el pensamiento tradicional de estas disciplinas que están, pero por supuesto que los contextos no solo son edificios, también es la interacción de las personas con esas estructuras, ¿no? Y como tú dices, al final terminan como incidiendo en ciertos espacios en donde se gestan conductas transgresoras. Hay como estudios bastante interesantes, ¿no? Sobre cómo generar espacios dignos, ¿no? Iluminados, con facilidad para que las personas accedan y demás, disminuye ciertas conductas que pueden ser consideradas violentas, ¿no? O sea, eso se ha estudiado incluso desde temas de política criminal. Entonces creo que ingresarlo como a un tema de análisis de contexto implicaría conocer justamente las causas de cómo esos entornos derivaron, ¿no? En esos espacios criminógenos y cómo influyeron esos. Sí, cómo influyen en la desaparición. Justo lo que usted mencionaba, que no haya iluminación o que sea una carretera pues como muy aislada para que se den ese tipo de cosas. Y si en este caso si era un periodista, que ahorita pues hay un caso muy severo de eso. Entonces, oye, y en cuanto al tema del enfoque de la comisión, o sea, eso me llamó la atención porque dijiste que el análisis de contexto que ellos hacen es único porque tiene este enfoque de derechos humanos y legal. Sí, se inscribe en un marco jurídico y de derechos humanos, es decir, que procura todas las garantías de pues que nuestra Constitución dicta, así como de otros de tratados o convenios, ¿no? Como con este enfoque total de todos los derechos humanos que puedan ser reconocidos. Sí, de los que México ha suscrito. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cómo es que durante la investigación que realizaste, ya te estoy tuteando, discúlpame, que realizó, para poder obtener el título de ciencia forense, de licenciada en ciencia forense, pues pudo observar que el perfil de una científica forense puede ayudar, que su formación, que su visión, que su conocimiento con este cúmulo de ciencias, ¿no? La característica de la licenciatura es pues que es multidisciplinaria, transdisciplinaria, que ven materias que son, digamos, como identificadas como con ciencias exactas, pero a la vez tienen la parte social. ¿Cómo es que el perfil de un científico, de una científica forense, puede ayudar a realizar estos análisis de contexto? Ok, pues creo que encaja súper bien porque este perfil multidisciplinario, en primera instancia, te abre la mente. O sea, no estás como casada con una sola disciplina. Una sola disciplina, o sea, dices, ay, a mí la química y yo siempre voy a investigar por el camino de la química. Aquí no, o sea, la realidad es que nuestra formación fue de, no, espera, pues está la química, pero está la criminología, pero está la fotografía que te puede ayudar, pero también está psicología, y todas esas visiones, o sea, creo que es lo que hace a una científica forense ideal para este tipo de casos, que se puede abrir, que
a las perspectivas de otras disciplinas. Pero que además llevan, por ejemplo, metodología de la investigación, estadística, que conocen sobre procesos legales. Digamos que el perfil que se va gestando pues ayuda a ser también como un puente con todas estas disciplinas, estas ciencias, estas áreas, y luego lo centra a la importancia que tiene el problema en específico, ¿no? Que en este caso podría ser la desaparición o la migración o un feminicidio, o sea, es decir, la vertiente que tiene y la parte que se ocupa en cuanto al análisis de contexto puede ayudarnos a dar justo esta información. Sí, claro, se puede ver como puntos de vista muy dispersos, pero también justamente el perfil del científico forense es unirlos, o sea, juntarlos todos, ser un tipo de puente. Yo a veces le digo pegamento, en el que se junta como lo mejor de cada una para ver un caso en específico. Pues bueno, vamos a hacer un breve corte justo para poder seguir platicando sobre la importancia que tiene actualmente el análisis de contexto y su vinculación con la ciencia forense. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. No te despegues, estás escuchando Hughes Canal Multimedia. Las voces expertas del Seminario de Derecho Romano se escuchan todos los jueves del mundo a las 11 de la mañana con la doctora Consuelo Sirvent en su emisión radiofónica Doctus Legum. Jueves, 11 a.m. a través de Hughes Canal Multimedia. Ricardo Rivera Ortega, rector de la Universidad de Salamanca, invita a todos los juristas y aspirantes a hacerlo a escuchar con atención Radio Hughes. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de Hughes Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Hughes Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Soy la doctora Margarita Palomino Guerrero y les invito a escuchar todos los días lunes de 9 a 10 de la mañana el programa Novedades Tributarias del Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les esperamos. En Hughes Canal Multimedia, el recinto de la Facultad de Derecho. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Gracias por escuchar la transmisión Hughes Canal Multimedia. Estamos de vuelta con Belén para seguir conversando sobre este tema que tiene que ver con el análisis de contexto en el tema de las ciencias forenses y sobre todo en una problemática como es la desaparición de personas. Hace rato hacías mención de una obra que te ha parecido como muy importante, una obra estética, arquitectónica, ¿no? De arte, que tiene que ver con un proyecto que es el Forensic Architecture Project, ¿no? Sí. Que está elaborado por diferentes instancias. Sí. Y pues sería muy interesante porque creo que la obra es muy impresionante, ¿no? Que pudieras platicarle al auditorio por qué te llamó y por qué lo vinculas, ¿no? Con el tema de investigación que te ha ocupado. Porque, bueno, como les mencionaba, fue de las primeras exposiciones que vi, o sea, fue el primer semestre, fuimos todos mis compañeros y los que ahora son mis amigos y colegas, y era lo primero que entrabas al ver el museo y decía, ay, ¿qué son todas esas líneas?
O sea, como que no alcanzaba a comprender qué es lo que te trataba de representar hasta que ibas paso por paso. Este es un mural que también se hizo en colaboración con ProDH y el equipo argentino de antropología forense. Ellos usaron pues las carpetas de investigación, los reportes policiales, las sábanas de llamadas para hacer como una línea del tiempo de cómo se fueron suscitando los hechos a través de precisamente del tiempo y del espacio. Ahí se da cuenta que, o sea, las líneas que dice la fiscalía van súper diferenciadas de las líneas que reportan otros tipos de medios. O sea, la verdad histórica con la verdad fáctica van súper separadas. No se muestra la coherencia o incoherencia del gobierno que trató de explicar aquella vez de lo que pasó con estos estudiantes. Me parece una obra que así a simple vista dices, o sea, que son todas esas líneas, pero cuando lees dices, está fortísimo. O sea, cómo es que la disparidad es tanta. Pues se supone que la verdad histórica es la que debe alcanzar a la verdad fáctica, pero pues lo que vemos es que muchas veces no es así. Y es lo que pues ya se queda registrado en los recortes. Y además, lo interesante de ese proyecto, porque además ellos han hecho intervenciones en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, tienen como un trabajo también en el caso Sepursarco y demás, ¿no? Sí. Entonces, han hecho como trabajos como en casos así, como bien paradigmáticos de violaciones a derechos humanos, y justo lo que ponen de manifiesto es como la parte lineal de institucional de la construcción de la verdad frente a una realidad que está construida a partir justo del análisis contextual, porque tiene que ver con una revisión de testimonios, pero también de medios tecnológicos, pero también de expedientes, pero también de trabajo de campo, ¿no? De ir a recolectar testimonios y a partir de eso justo hacer esta diferencia entre lo que ocurría, ¿no? Lo que ocurrió a través de la reconstrucción y lo que se dice, ¿no? Sí, versus lo que te quieren hacer creer o lo que se quedó pues plasmado. Entonces me parece que es muy simbólico porque justo lo que hace, o sea, la selección que hiciste de la obra creo que refleja muy bien lo que hace el análisis de contexto. O sea, el análisis de contexto lo que hace es eso, justamente decir, a ver, esto es lo que tenemos, el punto de partida, pero ahora vamos a tratar de indagar y de insertar como estos hechos en sus contextos, ¿no? En sus espacios, en las personas que lo están viviendo, ¿no? Para poder entonces darle un sentido. Entonces creo que ahí vemos muy claramente cómo el análisis de contexto puede ser una herramienta que te permita muchas cosas, porque creo que en la introducción lo decíamos, no tiene muchas finalidades, pero también el acceso a la verdad, ¿no? Una verdad no absoluta, pero una verdad que tenga que ver con esclarecer cosas. Sí, claro, porque para esto pues todas las víctimas y familiares se quedaron así como con pues a medias de la verdad histórica y pues lo cual es gravísimo porque justo la verdad es un derecho humano, bueno, ya se... Pues ojalá que se hubieran quedado a la mitad, a medias con la verdad histórica, es que resultó que era una cosa completamente distinta, ¿no? Sí. A mí me gustaría resaltar justo como de este proyecto que también tiene la finalidad de poder digerir la información a las personas que son, digamos, las primeras que quieren saberlo, ¿no? El hecho de tener estos colores para diferenciar a todas las personas integrantes, de pensar en una línea del tiempo, de hacer una comparación, porque en efecto el proyecto es atractivo por nuestra formación profesional, porque ahí vemos entrada mucha información, la concentración de varias ciencias, de la parte justo como tecnológica, de poder observar, digamos, o tener estos mecanismos para poder tener certeza jurídica,
pero en realidad también es para explicarle justo a los familiares y bajar todo ese conocimiento que se puede generar a partir de los expedientes, y que para que puedan entender qué fue lo que pasó, en dónde ya no cuadra la información, y que lo hagan también no con tantos expedientes, no con tantos informes, sino que lo puedan ver también de forma visual, ¿no? También es una de las cuestiones que a mí me parecen más atractivas, y creo que el derecho debería empezar a tener como fin el realmente que las personas que lo viven, que lo sufren, pues lo puedan comprender y que puedan identificar, pues incluso con estas herramientas, con estos colores, con estas imágenes, con estas exposiciones, ¿qué fue lo que pasó? Sí, justo creo que no solo va para las víctimas, sino también para la población en general. En esta licenciatura nos enseñan mucho a democratizar la información. O sea, no tiene chiste que tú hables con tanta jerga y que tecnológica y judicial si la gente que lo está sufriendo y la sociedad en general no lo entiende. O sea, eso es importante que se haga más énfasis en todas las áreas de las ciencias, sí. No nada más para que el conocimiento se quede como las élites y solo en ciertos grupos, sino que baje y que esté al alcance de todos. Que sea de acceso. Que sea entendible. A lo mejor más que el acceso, yo diría que sea entendible, porque el acceso yo creo que hay, pero tú lees un artículo científico y es como, ¿qué? ¿Qué es esto? Sí. Y cómo ir uniendo la parte, por ejemplo, académica o el trabajo que se hace en la universidad para aportar a los problemas sociales que tiene este país, ¿no? Sí. En el caso, por ejemplo, de esta transición que hubo o de estos elementos que conformaron la Comisión Nacional de Búsqueda, el tener el protocolo, el sacarlo para que la academia, los interesados, las víctimas directas, indirectas, pues pudieran decir, no lo entiendo, sí lo entiendo. Sí. Eso también fue un ejercicio muy importante, que creo que lo que hace es tener como este acercamiento, ¿no? Y no hacer como estas élites que había mencionado. Sí, justo lo importante que tiene esta comisión es que está muy enfocada hacia las víctimas y hacen lo que acaba usted de mencionar, que explican paso a paso qué es lo que se va a hacer. Incluso en las reuniones están los familiares y, o sea, es un consenso, estamos todos de acuerdo, se va a hacer esto, o sea, sí, me parece una forma también muy humana y digna de acercarse a resarcir el daño. Como tendría que ser, ¿no? Sí. En ese sentido, Belén, ya casi para terminar como el programa, yo quisiera preguntarte, bueno, ¿qué retos se enfrenta como la utilización de una herramienta como el análisis de contexto, ¿no? Porque hacer interdisciplina se dice fácil, pero no es tan fácil. No es fácil. Contar con los recursos materiales para poder llevarlo a la práctica debe ser como todo un tema de logística, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuáles son esos retos que está enfrentando el análisis de contexto actualmente? Pues los retos, voy a empezar mencionando como esta falta de apertura por la gente que forma parte de los procesos y administración de justicia. O sea, no son tan abiertos a nuevos paradigmas y se entiende. Lo segundo, pues, son los recursos, tanto económicos como humanos. No hay muchos especialistas y si los hay, pues no hay especialistas forenses. En cuanto a los recursos económicos, pues sí vemos un recorte en el presupuesto, que si la austeridad, que si lo otro, entonces eso también baja pues en la investigación científica, tecnológica y repercute hasta lo forense. Yo diría que esos son los 3 retos principales. Y yo metería además otro, ¿no? Que es como el tema de la seguridad. Hacer también análisis de contexto, sobre todo en marcos de desaparición, implica que las personas acudan a los lugares donde eso está ocurriendo. Sí. Y eso representa un riesgo para el personal forense. O sea, es una cosa que creo que valdría la pena como empezar a plantearlo, sobre todo pues porque desgraciadamente pues esta crisis no parece como empezar a disminuir, ¿no? Sí. Sino que estamos como en un pico ahí importante. Y pienso que eso también es un factor de riesgo, ¿no? De reto. Sí, claro, pues los familiares tienen que hacer treguas con los líderes de las
comunidades, así no me quisiera meter más en esos temas, pero pues sí, tanto así que, oye, nada más quiero entrar a buscar a mis familiares, no llevo fuerzas de autoridades ni nada, o sea, me parece que es algo muy desgastante para ellos, tener que hacer tregua. Sí, y para el personal forense, porque vuelvo a repetir, o sea, es como simplemente ir, abrir archivos, solicitar información, ya representa un tema de riesgo, ¿no? Porque como como decías hace rato, no es para el esclarecimiento, pero yo las escuchaba con lo del proyecto y de cómo democratizar el conocimiento y pensaba, el análisis de contexto además es una gran herramienta para la dinámica social en cuanto a la recuperación de la memoria, ¿no? Claro. O sea, la memoria creo que es un tema ahí que histórica, social, creo que es un tema que también tendríamos que estar como trabajando desde el análisis, ¿no? Sí, por supuesto, desde pues los antecedentes que tenemos de las desapariciones de la Guerra Sucia, de Ayotzinapa, pues creo que es el caso más más reciente, pero hay muchísimos. Y que cuando tú ves el análisis de contexto, por ejemplo, que hace la Corte Interamericana para el caso Rosendo Radilla Pacheco, y de pronto ves lo que está pasando en el caso Ayotzinapa, hay patrones de convergencia. Entonces, no es que las personas, o sea, si pudiéramos hacer ese análisis, sabríamos que esos patrones se han transmitido y han sido prácticas que han estado como activas, Justo, ¿no? Un análisis de contexto lo que quiere es vislumbrar esos patrones, que se vean que no son casos aislados y no hay toda una maquinaria. El simple hecho de la desaparición, que es como pues una prueba negativa, es algo positivo que te indica que ahí hay algo que no es, más bien no hay algo que debería estar, y eso es un indicio pues súper claro de que hay una maquinaria detrás de todo eso. Sí. Pues ha estado muy interesante justo poder platicar con la licenciada en Ciencia Forense Belén, la verdad nos da muchísimo gusto. Seguramente pues la evolución de estas temáticas nos traerá, pensaba yo, algún otro programa. Le queremos agradecer su presencia, el estar con nosotros. Siempre es un orgullo tener a los egresados y a las egresadas de nuestra escuela. Los queremos invitar para que puedan enviar sus manuscritos a la revista digital de Ciencia Forense, que pueden consultar los lineamientos y los procesos, además de que pueden consultar la propia revista en la página recif.unam.mx, y también invitarlos a que puedan consultar nuestras redes sociales. Luego tenemos ahí algunas cuestiones de eventos, o bien tenemos algún tipo de información que puede ser de su interés. Les agradecemos mucho y nos vemos en la próxima emisión de Mundo Forense. Gracias. Adiós, muchas gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.